controles y regulaciones jurídicas en el sistema financiero y que las agencias de información cuenten con el respaldo de información tecnológico para garantizar la continuidad del negocio, conforme a estándares internacionales. A fin de generar seguridad jurídica y financiera en nuestro país, es necesario revisar los cuerpos normativos que regulan los aspectos generales para que las instituciones financieras tengan un lineamiento estandarizado de la transparencia, tratamiento y resguardo de la información de sus usuarios. Asimismo, las agencias de información están en la obligación de mantener una actualización constante para cumplir con estándares rigurosos que prometen la protección de la información de sus clientes, con el fin de evitar que éste tenga un uso diferente al previsto. Para el estudio del expediente, la Comisión recibió con fecha 7 de marzo del presente año representantes del Banco Central de Reserva, señor Daniel Deras, gerente de Regulación Financiera, y Ana Guadalupe Escobar, gerente de Estabilidad Financiera y Políticas Públicas. Asimismo, como representante de la Superintendencia del Sistema Financiero, a la señora Daisy Mineros, en su calidad de Superintendente Adjunta de Bancos, quienes expresaron los beneficios de las reformas, los cuales están en armonía con la Agenda Digital del Gobierno 2020-2030, buscando impulsar una nueva visión de país que facilite la innovación, así como impulsar la integración de la modernización de los servicios del Estado, respondiendo a la necesidad de contar con los respaldos adecuados y tecnológicos de los datos de los usuarios del sistema financiero. Por lo anterior y con base en el artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, después de analizar y discutir el referido expediente, la Comisión considera proceder a emitir dictamen favorable en el sentido se aprueben reformas a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas, adjuntándose el respectivo proyecto de decreto para los efectos legales consiguientes. Cuenta con la firma de todos los diputados, a excepción de la diputada Claudia Ortiz Mengíbar de la fracción de Vamos. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romano número 1, que el artículo 2, inciso segundo de la Constitución de la República garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Romano 2, que mediante el decreto legislativo número 695, de fecha 29 de abril de 2011, publicado en el Diario Oficial número 141, tomo número 392, del 27 de julio de ese mismo año, se emitió la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas. 3. Que es necesario que las agencias de información cuenten con mecanismos de seguridad que permitan y garanticen la disponibilidad, integridad, confidencialidad, respaldo y salvaguarda de la información de las personas que firman la autorización para consultar y compartir información. 4. Que es conveniente que las agencias de información cuenten con respaldo de información con el objeto de disponer de un medio para su recuperación de tal forma que se garantice la continuidad del negocio conforme a estándares internacionales. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales e iniciativa del Presidente de la República por medio de la Ministra de Economía, decreta las siguientes. Reforma a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas. Artículo 1. Refórmese el literal N del artículo 17 de la siguiente forma. Literal N. Utilizar el servicio de almacenamiento y procesamiento en tecnología de computación en la nube para la base de datos y su respaldo. También será permitido el almacenamiento en el territorio nacional. En ambos casos se dará acceso irrestricto al Banco Central de Reserva de El Salvador y a la Superintendencia del Sistema Financiero. El Comité de Normas del Banco Central de Reserva emitirá las normas técnicas para garantizar el cumplimiento de los estándares de ciberseguridad y protección de datos en la administración y respaldo de las bases de datos. Artículo 2. Refórmese el literal H del artículo 19 de la manera siguiente. Literal H. Utilizar, transferir, compartir y comercializar cualquier título y destino de información y destino del utilizar, transferir, compartir y comercializar a cualquier título y destino la información de las personas que consta en su base de datos sin el consentimiento expreso de sus titulares para realizar dichas actividades, salvo lo dispuesto en el artículo 17, literal N. Artículo 3. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial.
Dado en el salón azul, perdón, aquí hay una corrección que hacer. Dado en el Salón de Honor de Cancillería, San Salvador, Departamento de la Libertad, 24 de abril del año 2025. Así leído, señor presidente. Gracias, diputado. A discusión el dictamen y proyecto de decreto que ha sido leído. Tiene la palabra diputada Dania González. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, colegas diputados. En esta ocasión nosotros estamos haciendo una reforma a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas. Es sumamente importante que el pueblo salvadoreño conozca que como Asamblea Legislativa estamos respaldando esta iniciativa, esta reforma estratégica y necesaria por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele, que nos presentó hace un par de semanas atrás, y esta iniciativa ya fue también analizada y discutida dentro de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión. Tuvimos algunos representantes del Banco Central de Reserva y también de la Superintendencia del Sistema Financiero para que pudiéramos tener mucho más insumos y que también la población salvadoreña pudiera conocer acerca de dicha reforma. Como algunos recuerdan, en el año 2021 que inició esta nueva Asamblea Legislativa hicimos reformas necesarias para que el historial de crédito de las personas pudiese ser mucho más flexible, más amigable también y sumamente más seguro, y que también se prohibiera la comercialización a terceros de parte de nuestra información crediticia, información que es sumamente sensible. Esa reforma que nosotros discutíamos e hicimos todo el análisis correspondiente en ese año, entró en vigencia el 9 de marzo de 2022 y hasta la fecha nosotros ya tenemos unos años con esas reformas y que han estado funcionando de una excelente manera. Sin embargo, ahora nosotros tenemos unas reformas en el artículo número 17 y en el artículo 19. ¿Y de qué se trata esta reforma? Bueno, en términos generales, esto nos va a permitir que la base de datos del historial crediticio de los salvadoreños pueda almacenarse no únicamente a nivel nacional o en el territorio de El Salvador, y que su respaldo no sea únicamente limitado a este territorio, sino que también a través de la tecnología de la información puedan almacenarse en la nube. Y esta información, pues los salvadoreños nos tienen de qué preocupar, porque siempre va a contar con todas las garantías de seguridad y de protección de datos tal cual nosotros lo habíamos estipulado anteriormente. Eso no se está modificando, y eso únicamente como aclaración, porque sí hay cierta desinformación que ha circulado. Sin embargo, nosotros estamos protegiendo esa información tan sensible que es el historial de crédito de los salvadoreños. Y también este cambio es sumamente necesario, ya que nos estamos adaptando a las nuevas tecnologías y protección de datos que existen a nivel internacional. Creo que eso es importante, ya que hay un estándar internacional que cumplir, y también la modernización y digitalización de todo el sistema financiero de nuestro país, y para eso nosotros necesitamos leyes y reformas que respondan a la necesidad de los salvadoreños y a la necesidad también de todos los actores involucrados. De hecho, estamos reforzando también toda la supervisión por parte del Estado. Siempre se va a mantener un acceso irrestricto del Banco Central de Reforma y de la Superintendencia del Sistema Financiero. Además, hemos facultado a través de esta reforma al Comité de Normas del Banco Central de Reserva para que ellos puedan emitir todos los reglamentos técnicos que garanticen la ciberseguridad, la integridad y también el correcto manejo de esos datos que son sumamente sensibles. Además, también queremos dejar altamente claro
que esto no abre ninguna puerta al uso indebido de la información de los ciudadanos. Todo lo contrario, nosotros hemos estipulado en el artículo 19 que seguimos protegiendo a los salvadoreños y no se podrá utilizar ni comercializar ni compartir datos sin el consentimiento de los salvadoreños. Sabemos que esto, y lo discutíamos en la comisión, es algo opcional que van a poder tener los buros de créditos para que puedan hacer un mejor uso, un mejor almacenamiento y que siempre cuente con toda la protección de datos y también de todas las reglas que va a iniciar el Comité de Normas del Banco Central de Reserva. Algo también muy importante es que con esto nosotros estamos modernizando el almacenamiento de datos y la tecnología más segura y eficiente para estas empresas y que sus datos puedan estar protegidos. También garantiza el respaldo de la información y la continuidad operativa ante fallas técnicas o ciberataques y refuerza nuevamente toda la supervisión que se está haciendo por parte del Estado para que los salvadoreños se sientan totalmente protegidos y totalmente seguros. Aparte, bueno, estamos agregando el literal H del artículo 19 de la siguiente manera, que siempre estamos respetando la naturaleza de las primeras reformas que nosotros iniciamos e hicimos. Ya están aprobadas desde el año 2022 en esta nueva ley, que significa utilizar, transferir y compartir y comercializar cualquier título y destino de la información de las personas que conste en su base de datos sin el consentimiento expreso de los titulares para realizar dichas actividades, salvo lo dispuesto del artículo 17, literal N. Estas es en cuanto a las prohibiciones que hemos destacado en la primera reforma que nosotros hemos hecho, en la cual se mantiene esa prohibición y no se puede compartir ni comercializar información con terceros sin el consentimiento de las personas, y de hecho hay un sistema que incluso nosotros mismos lo hemos estado probando durante estos años luego de esas reformas, en la cual ustedes pueden compartir su información si así lo desean, como su correo electrónico o su número de teléfono, y van a poder recibir todas las notificaciones al momento en que ustedes han autorizado que su información crediticia se pueda compartir. Y esto también está protegiendo los derechos de los ciudadanos, evitando el uso indebido de su historial crediticio, y también permite que las agencias de información trabajen con almacenamiento en la nube sin que esto implique el mal uso de sus datos. Esto básicamente es un equilibrio entre la seguridad de la información y la modernización del sistema financiero. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputada Claudia Ortiz. Muy buenas tardes, pueblo salvadoreño. Buenas tardes, colegas diputados y diputadas y todas las personas que nos sintonizan fuera del país y dentro del país. Al respecto de esta reforma que se está haciendo a la ley que regula el historial crediticio de las personas, hay algunas preguntas que surgen y que no fueron lamentablemente abordadas en la comisión ni tampoco fueron explicadas con más detalle. El artículo 1 establece una reforma al artículo 17 de esta ley y pone como obligación de las entidades que administran datos o información crediticia que deben utilizar el servicio de almacenamiento. En la comisión preguntamos si esto iba a ser de un deber o iba a ser una opción, ya que el artículo dice que son obligaciones. En la comisión se dijo que iba a ser opcional, sin embargo no se ha cambiado la redacción. Después el artículo dice que también será permitido el almacenamiento en el territorio nacional. En ese caso, según esta redacción, queda como opcional dejar resguardados los datos también en el territorio de nuestro país. Hay un tema que no se discutió en la comisión y es el principio de la soberanía de los datos. En este momento que estamos discutiendo esta reforma, quiero preguntarles a mis colegas diputados que han promovido esta reforma en la comisión y que la han defendido hoy día en pleno,
¿Qué pasa cuando los servidores que contraten estas entidades estén en otro país y en ese país no exista el mismo estándar o el mismo rango de leyes de protección de datos personales o de ciberseguridad que tenemos en El Salvador? En otros países se autoriza el uso de servidores, pero se da la obligación de que los datos de los nacionales estén sujetos a la legislación nacional. Sin embargo, esto no está establecido en la ley y al ser una obligación de estas entidades debería estar incluido. Entonces, lanzo la pregunta también para el debate, porque ¿qué pasa que si los datos crediticios de los salvadoreños están en un país con un estándar diferente de protección? ¿A quién debe hacerle caso? ¿El dueño del servidor o el que está administrando estos datos? Creo que esto habría que profundizarlo un poco más para que esta reforma, que busca sin duda facilitar el uso de la tecnología para la administración de esta información y que sea más eficiente, realmente tenga mayores estándares de protección de estos datos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputada Dania González. Gracias. Muchas gracias. Bueno, continuando con el estudio de esta reforma, me hubiera gustado que todos los diputados de la comisión de las diferentes fracciones pudieran estar dentro de su trabajo legislativo cuando se están haciendo estas discusiones y también cuando llegan los representantes del Banco Central de Reserva o de la Superintendencia del Sistema Financiero para precisamente preguntar estas cosas. Ya estamos en estos momentos aprobando esta reforma del artículo 17 y del artículo 19 de la Ley de Regulación de los Servicios de información sobre el historial crediticio. Hemos hecho múltiples reformas y hemos garantizado en cada uno de estos artículos que la información y la protección de datos es una de las prioridades y de la naturaleza que nosotros quisimos enfocar dicha reforma. A veces yo sé que en ChatGPT no podemos encontrar todas o formular las preguntas que queremos o esas respuestas. Habría que estudiar bien y tener en cuenta y tener claro que existe un comité de normas dentro del Banco Central de Reserva, quienes ellos ven cada uno de estos detalles y que nosotros estamos dando esa facultad para que las instituciones del Estado hagan su trabajo, para que ellos puedan hacer cada uno de estos lineamientos que ya estamos nosotros también estableciendo vía jurídica, vía la ley. Y además de eso, nosotros mantenemos la prohibición que no se pueda compartir ni comercializar la información con terceros. Esta información va a ser sumamente seguro y es también algo opcional para los burós de créditos. Hasta el día de hoy nosotros hemos visto que las reformas que se han hecho desde que llegó esta nueva Asamblea Legislativa han funcionado para el bienestar de los salvadoreños. Ya su información no anda corriendo en diferentes listados o diferentes instituciones aprovechándose ya sea de la vulnerabilidad de qué significan esos datos tan sensibles como la información crediticia. Hemos visto cómo ahora los salvadoreños ya de manera gratuita pueden ellos preguntar su historial crediticio, pueden obtener respuestas y también tener algo de la información o las quejas que ellos o las denuncias que ellos están imponiendo actualmente que pueden ser contestadas de una manera mucho más eficiente, y esto viene a sumar, a dar ese equilibrio entre agilizar la información, entre el almacenamiento también de sus datos que van a estar correctamente protegidos. Gracias, presidente. Gracias, diputada. No habiendo más solicitudes para el uso de la palabra, se somete a votación el dictamen leído y su correspondiente proyecto de decreto. Quienes estén de acuerdo, favor, votar. ¿Votos en contra? Un voto en contra. ¿Votos a favor? $57 votos a favor. Por tanto,
Con un voto en contra y con 57 votos a favor, queda aprobado el dictamen número 17 favorable de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión. Continuando con la agenda de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, le solicito, diputado William Soriano, dar lectura al dictamen número 84 favorable. Con mucho gusto, señor presidente. Dictamen número 84 favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 318-4-2025-1, que contiene iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda. En el sentido se reforme la Ley del Presupuesto 2025 en la parte que corresponde al ramo de Hacienda para financiar el Programa Integral de Seguridad Hídrica, por un monto de $24 millones de los Estados Unidos de América, el cual será financiado con las asignaciones disponibles en el presupuesto vigente del citado ramo. Se explica en la iniciativa que en virtud de la autorización conferida por esta Asamblea Legislativa mediante el Decreto Legislativo número 20 de fecha 22 de mayo del 2024, publicado en el Diario Oficial número 96, tomo número 443, del 23 del mismo mes y año, El Salvador emitió un bono por $1.000 millones de los Estados Unidos de América, mediante un préstamo otorgado por el JP Morgan Chase Bank, N.A., mediante el cual se llevó a cabo la primera operación de canje de deuda por naturaleza en apoyo a la conservación, la seguridad hídrica y la restauración de ecosistemas en la cuenca del río Lempa de El Salvador. Se continúa expresando que en el marco de dicha operación, la República de El Salvador, el Catholic Relief Services, CRS, y el Fondo de la Iniciativa para las Américas, FIAES, diseñaron el Programa Integral de Seguridad Hídrica, cuyo objetivo es restaurar y conservar el río Lempa, incluidos sus afluentes, su cuenca hidrográfica y los servicios ecosistémicos que brindan a las ciudades y comunidades rurales, incluido el agua para el uso doméstico, agricultura, industria, energía hidroeléctrica, biodiversidad y gestión de riesgos climáticos. Para tales fines, se estableció el Fondo Fiduciario para la conservación y restauración del río Lempa, cuyos términos y alcances están plasmados en el Acuerdo de Fondeo para la Conservación ratificado por esta Asamblea mediante el Decreto Legislativo número 176 de fecha 11 de diciembre del 2024, publicado en el Diario Oficial número 239, tomo número 445, del 13 del mismo mes y año, el cual establece que la República de El Salvador deberá transferir a dicho programa a través del ramo de Hacienda en concepto de pagos de conservación un total de $350 millones de los Estados Unidos de América en un plazo de 20 años con el fin de proporcionar financiamiento continuo al mismo. Asimismo, según el referido acuerdo de fondeo para conservación, el ramo de Hacienda realizará pagos semestrales al programa de conservación durante los 20 años plazo. El monto anual promedio será de $17.500.000 de los Estados Unidos de América entre 2026 y 2044, excepto en el 2025, cuando el pago será de $24 millones de los Estados Unidos de América, por valor de $12 millones de los Estados Unidos de América en los meses de abril y octubre respectivamente, lo cual será financiado con las asignaciones disponibles en el presupuesto vigente del ramo de Hacienda con fuente de financiamiento Fondo General. Por tanto, a efecto de dar cobertura presupuestaria de forma oportuna a las obligaciones antes señaladas, se hace necesario reformar la Ley del Presupuesto vigente del 2025 en los términos expuestos. Con fecha 22 de los corrientes, se recibió a representantes del Ministerio de Hacienda quienes realizaron una exposición y justificaron la referida iniciativa. En atención a lo antes expuesto, esta comisión, luego del análisis correspondiente, estima que la iniciativa es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos, por lo que emite dictamen favorable, para lo cual se adjunta el correspondiente proyecto de decreto. Dios, Unión, Libertad, y cuenta con la firma de todos los diputados miembros de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Señor presidente, así leído el dictamen número 84 favorable de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Gracias, diputado.
Someto a consideración del Pleno el siguiente llamamiento. Diputado Marco Romero en sustitución del diputado Walter Cotto. Lo someteremos a votación. ¿Votos en contra? 0 votos en contra. ¿Votos a favor? ¿58 votos a favor? Por lo tanto, queda aprobado el llamamiento con 58 votos a favor. A discusión, el dictamen y proyecto de decreto que ha sido leído. Tiene la palabra diputado Caleb Navarro. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, pueblo salvadoreño y colegas diputados. Recordemos que el 22 de mayo del año 2024, mediante decreto legislativo, se autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que gestionara la obtención de recursos por la suma de 1.500 millones a través de la emisión o ejecución de títulos valores. Y también recordemos que bajo ese contexto se realizó el fideicomiso en el río Lempa. Entonces, ahora el Ministerio de Hacienda, el día de antier, nos llegó a explicar a la comisión la modificación que se solicitaba en el presupuesto para poder apoyar o incorporar lo que le corresponde al país al financiamiento del Programa Integral de Seguridad Hídrica. Así de que en esta ocasión van a ser 24 millones de dólares. Estos recursos se van a incorporar a esta estructura presupuestaria y obviamente serían tomadas de las mismas asignaciones disponibles en el presupuesto vigente del Ministerio de Hacienda con fuente de financiamiento del Fondo General. Así de que nosotros escuchamos la presentación también, pudimos observarla y nos parece pues que El Salvador debe también cumplir las obligaciones de las que se ha suscrito. Así de que estamos de acuerdo para dar nuestros votos también ya en el Pleno Legislativo y que nuestro país siga también mejorando en el tema, ¿verdad?, de recursos hídricos en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputada Claudia Ortiz. Gracias. Colegas diputados, sin duda cuando se anunció este programa de canje de deuda, todos en el país nos sentimos muy contentos porque iban a haber acciones concretas y financiamiento, recursos dedicados para la protección de nuestro río Lempa. El río Lempa, que es la columna vertebral de la vida en El Salvador. Sin embargo, cuando esto se anunció, no sabíamos que iban a aprobar una ley para autorizar la minería. Entonces, colegas diputados y diputadas, pongámonos en algo, ¿verdad? Si vamos a darle recursos a la protección del río Lempa, que eso está muy bien, es excelente, hay que seguirlo haciendo y hacer más acciones como esa. También es importante que se derogue la ley de minería, porque pone en riesgo al río Lempa, puesto que las vertientes y las cuencas hidrográficas que conectan con el río Lempa están demasiado cerca de los distritos con potencial minero en nuestro país, y eso todo el mundo lo sabe, también ustedes, me imagino. Entonces, colegas diputados y diputadas, cuenten con mi voto a favor para que se incorpore al presupuesto estos recursos para seguir adelante con el proyecto de canje de deuda para proteger el río Lempa, y al mismo tiempo les recuerdo que ahí está la carta acompañada con 150,000 firmas de diferentes salvadoreños. Ahí está también a la orden de cada uno de ustedes en mi despacho
la propuesta de reforma constitucional para garantizar el derecho humano al agua en nuestra Constitución y la prohibición de la minería metálica también a nivel constitucional, para que ninguna asamblea legislativa en ningún momento pueda aprobar nuevamente una ley de minería, porque ya sabemos que eso implica un riesgo enorme para el río Lempa, columna vertebral de la vida en nuestro país. Muchas gracias, colegas diputados y diputadas. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputado Cristian Guevara. Gracias, presidente. Bueno, regresando con el tema, ¿verdad? Esto es un refuerzo, una reforma a la ley del presupuesto 2025 en la parte que corresponde al ramo de Hacienda para financiar el programa integral de seguridad hídrica con enfoque en la restauración y conservación del río Lempa, incluyendo sus afluentes y cuencas. Y que este es parte de un acuerdo, de un logro histórico, que es el primer canje de deuda por naturaleza en respaldo a la conservación, la seguridad hídrica y la restauración de ecosistemas en la cuenca del río Lempa, que durante el gobierno del presidente Nayib Bukele se le ha dado mayor prioridad que nunca en la historia. También viene acompañado de otros proyectos que también se han discutido, visto y avalados por esta Asamblea Legislativa y por la bancada de Nuevas Ideas. Por ejemplo, un aporte con el Fondo Saudí para hacer plantas de tratamiento en el río Acelguate y bajar el impacto que tiene estos vertidos cuando desembocan en el río Lempa. Lo otro importante que hay que recalcar que estos fondos es parte de un fideicomiso en la que la República de El Salvador, con el Fondo de la Iniciativa para las Américas, FIAES, y la organización Catholic Relief Services diseñaron el Programa Integral de Seguridad Hídrica, es decir, que está avalado por organismos internacionales. Este acuerdo va a ser administrado por FIAES y van a hacer un pago, el primer pago de este fideicomiso, que es un monto de 24 millones de dólares repartidos en 12 millones en cada semestre. Después van a hacer pagos anuales de 17.5 millones para darle continuidad a este programa, que va a ser de significativa influencia para el país al conservar nuestra mayor fuente hídrica y que en anteriores gobiernos fue altamente descuidado. Muchísimas gracias, señor presidente, solamente. Gracias, diputado. No habiendo más solicitudes para el uso de la palabra, se somete a votación el dictamen leído y su correspondiente proyecto de decreto. Quienes estén de acuerdo, favor votar. ¿Votos en contra? 0 votos en contra. ¿Votos a favor? ¿60 votos a favor?